¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a crear una pequeña aplicación en PowerShell que nos va a representar de manera gráfica a través de una gráfica de tipo circular segmentada, donde cada uno de esos segmentos se va a corresponder con una representación porcentual del stock de cada uno de los artículos que forman parte de los 5 artículos de mayor stock de una base de datos que previamente hemos extraído y convertido a CSV, ¿de acuerdo? Todo esto se podría conjuntar, digámoslo así, es decir, tener toda la aplicación de forma que conectáramos con la base de datos directamente, exportáramos a CSV o no, podríamos obtener a través de un comando que es invoke-medio SQL, podríamos obtener esa información sin falta de exportarla a un CSV para poder trabajar con ella en PowerShell. Pero no tengo ahora mismo instalado aquí SQL Server, por tanto no voy a poder hacer esa parte, ¿de acuerdo? Pero en cuanto lo instale, que he tenido algún problemilla con la instancia de SQL, en cuanto lo tenga instalado, pues haré un vídeo en donde haremos toda esta representación de una manera mucho más profunda y bueno, que quede estéticamente más bonito, ¿de acuerdo? Aunque la estética no depende tanto de nosotros, puesto que el gráfico es un componente de .NET y por tanto, pues bueno, va a depender exclusivamente de las propiedades que toquemos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener después de tener toda esa representación ya creada? Pues fijaos, esta imagen, bueno, no es una imagen, realmente esto es un componente, ¿de acuerdo? Esto es un formulario y como veis, lo que tenemos en la leyenda son los 5 artículos que forman parte de ese top 5 del que os hablaba antes. Como veis, el stock va decreciendo hasta el artículo 5, que es el que menos stock tiene de los 5, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta gráfica redonda donde cada uno de los segmentos pues se corresponde con cada uno de estos artículos de los stocks. Realmente no es el stock porque es la parte, digamos, porcentual, ¿de acuerdo? Es decir, sumamos todos estos stocks, dividimos entre cada stock individual de cada uno de los artículos y a continuación multiplicamos por 100 para obtener lo que es la parte porcentual, ¿de acuerdo? Y entonces ya la representamos gráficamente. Bueno, pues esto lo vamos a hacer paso a paso con PowerShell. Así que vamos a cerrar esta ventanita y vamos a crear una nueva, en este caso en este Visual Studio Code, que es donde voy a trabajar. Si no tenéis la extensión de PowerShell instalada, venís aquí al icono de extensiones y escribís aquí directamente PowerShell, ¿de acuerdo? Normalmente yo creo que viene por defecto instalada con el Visual Studio Code, pero yo hace tiempo que la tengo instalada y no lo recuerdo exactamente, si no, pues fijaos, aquí, y además garantizada por Microsoft porque está programado por ellos, ¿de acuerdo? Todo esto es producto de Microsoft ahora mismo. Bien. Entonces nos volvemos aquí al explorador de archivos y fijaos, yo tengo aquí dos. Tengo un icono que os voy a enseñar a cambiar el icono del formulario, aunque bueno, realmente es muy sencillo porque forma parte de las propiedades de lo que es el objeto form. Y luego tenemos aquí el data CSV, que realmente es el archivo más importante porque es del cual vamos a extraer nosotros la información. Sencillamente tenemos una cabecera que le llamamos artículo de cantidad, en este caso lo he expresado en inglés, pero bien podría estar en español, porque las cabeceras, pues eso, ponéis el texto que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Aquí podría ser artículo y aquí podría ser perfectamente cantidad. Yo me he decantado por poner item y quantity, pero para que sea un poco más estándar todo, ¿de acuerdo? Luego, como veis, los artículos por las referencias ya vienen como ART 1, 2, 3, 4, 5 y luego tenemos los stocks. Todo esto me lo he inventado yo, realmente no sé, sí que los stocks se han extraído de una base de datos, pero realmente este archivo no lo he extraído yo ni lo he exportado porque lo he creado yo directamente porque es muy sencillo, ¿de acuerdo? Tampoco tiene, casi me cuesta más crear el SQL y toda la estructura que hay que generar para hacer esto que realmente hacer yo esto directamente a mano. Pero sí es cierto que estas cantidades son reales extraídas de una base de datos de una empresa. Bien, perdón. Una vez que tenemos este archivo y que, como vemos, lo único que tenemos que tener en cuenta aquí son los delimitadores, es decir, que es el punto y coma, porque tendremos que especificarlo a la hora de bueno, pues trabajar con este archivo y por supuesto pues tanto los delimitadores de las columnas como por supuesto de los registros, que siempre va a ser el salto de línea, que en este caso tampoco lo vamos a especificar porque ya el propio cmdlet de PowerShell determina por defecto esos dos caracteres, pero sí es cierto que el que le tenemos que indicar es este, puesto que ese comando por defecto tiene la coma y no el punto y coma, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos utilizado el punto y coma. Bien, pues entonces vamos a crear aquí un archivo que le vamos a llamar index.ps1, ¿de acuerdo? Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar.
Bien, lo primero que tenemos que hacer es llamar a los ensamblados, es decir, las instrucciones que vamos a poner ahora son necesarias para cargar las DLL que contienen todo el ensamblado que vamos a utilizar en este pequeño programa, ¿de acuerdo? Que va a ser, obviamente, Windows Forms y otra clase que se llama Data Visualization, ¿de acuerdo? Que es la más importante porque es la que contiene todos los objetos de tipo chart, chart area, data point, en fin, todos los que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es una llamada a esos ensamblados. Entonces, para ello abrimos corchetes y utilizamos el objeto reflection, ¿de acuerdo? Punto. Aquí realmente nos da igual ponerlo en mayúsculas que minúsculas porque lo ignora totalmente, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, en C#, que en C# pues tenemos esa sensibilidad a las mayúsculas, a las minúsculas y hay que escribirlo todo tal cual. Aquí me daría igual poner reflection con la R mayúscula, que sería así como lo interpretaría, por ejemplo, C#, o con la R minúscula, me daría exactamente igual, ¿de acuerdo? No es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, sino que las ignora totalmente. Bien, una vez que ponemos reflection tenemos que utilizar assembly y ahora ya vamos con los dos puntos. Esto quiero explicaros por qué utilizamos este operador, ¿de acuerdo? Estos simbolitos realmente en PowerShell tienen un significado bastante importante y es acceder a los métodos estáticos o a los constructores de una clase. En este caso, este assembly pues tiene un método que es estático, entonces nosotros podemos recurrir recurrir a él directamente a través de este operador de los dos puntos, ¿de acuerdo? Y ese método se llama load with partial name. Como veis, si tenéis el módulo de PowerShell instalado en Visual Studio, pues ya tenéis el IntelliCode y esto ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Porque fijaos, tener que escribir load with partial name, pues mejor que nos lo dé él y poder completarlo de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a cargar aquí? Bueno, pues vamos a cargar system.windows.forms. Esto para empezar, ¿de acuerdo? Es la primera que vamos a cargar. Una particularidad que tiene esto es que si ahora nosotros ejecutamos esta línea de código exclusivamente, fijaos, si pongo index ps1 y le doy a intro, él me pone una serie de propiedades aquí que yo no quiero que aparezcan por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, me dice la dirección aquí que tengo, en la que tengo el archivo donde están contenidos los espacios de nombre, las clases, toda esta lógica que voy a necesitar para mi programa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo no quiero que aparezca esto por pantalla. Tengo dos formas de hacerlo. Una forma más, digamos, más profesional o poco conocida y otra que es a través de los comandos de cmdelete. Entonces, haríamos un pipe, una tubería, y a continuación pondríamos out null. Y de esta manera lo que me va a hacer es que no represente nada en la consola, ¿de acuerdo? Cuando yo lo ejecute. Fijaos, si yo ahora guardo, vamos a hacer aquí un clear y a continuación lanzo mi aplicación. Como veis, me devuelve el prompt, pero no ha impreso nada por pantalla, ¿de acuerdo? Hay otra forma de hacerlo, quizá un poco más nivel experto, que es hacer como una especie de casting con el tipo de datos void. De esta manera lo que hace es que la salida que me devuelve esta función de load with partial name pues va a ser anulada, ¿de acuerdo? Es como un casteo a tipo void y entonces no aparece nada por pantalla. Grabamos, lanzamos el programa y fijaos que tengo el mismo resultado de antes, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar así porque me resulta mucho más aclarativo a la hora de verlo, pero sí es cierto que el pipe con el comando null, pues bueno, también es bastante aclarativo, puesto que ya sabemos que la salida la anula, ¿de acuerdo? Bien, vamos a copiar esto, porque lo voy a utilizar otra vez, pero aquí vamos a poner system.windows.forms y en este caso pues es nuestro data visualization, ¿de acuerdo? Y de esta manera yo ya tengo los dos ensamblados que voy a utilizar a lo largo de este programa. Bien, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es leer el archivo data.csv. Entonces lo voy a arrastrar aquí, me voy a crear dos columnas y voy a comprimir lo que es el árbol de directorios porque no lo voy a necesitar. Aquí, pulsando Alt Z, o si no, venís aquí a View, y en este caso Word Wrap, lo que me hace es romperme las líneas de forma que me quepan en el ancho del archivo que yo tengo aquí. Yo voy a comprimir esto un poco más, hasta ahí, porque sencillamente quiero ver el contenido de este archivo, pero no lo voy a tener aquí abierto durante todo el vídeo porque realmente no va a ser necesario, sino simplemente ahora que es cuando vamos a atacar y vamos a leer el contenido de ese archivo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser crearme un array vacío
que va a contener objetos, ¿de acuerdo? Inicialmente va a estar vacío, pero ahora cuando leamos ese archivo, pues vamos a extraer cada una de las líneas que contiene ese archivo y vamos a crear un objeto que lo vamos a almacenar a su vez en esta array de items, ¿vale? Para luego, cuando vayamos creando los data points, ya os explicaré lo que son, a esos data points tenemos que especificarle pues el porcentaje de cada uno de los artículos en función del total, ¿de acuerdo? Porque es lo que vamos a visualizar en la gráfica. Bien, entonces vamos a utilizar el comando import csv, ¿de acuerdo? Y a este import csv lo que le vamos a pasar como primer argumento va a ser la ruta donde está ese archivo. Bueno, pues esa ruta lo tenemos en local, que va a ser exactamente la misma ruta donde vamos a ejecutar nuestro script. Luego a continuación tenemos que especificarle el delimitador. No sería necesario en el caso que utilizáramos la coma en el archivo CSV, pero como no lo estamos utilizando, pues entonces tenemos que indicarle cuál va a ser nuestro delimitador. Pues va a ser el punto y coma, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo tenga esto, yo esto puedo almacenarlo en una variable que le diga, por ejemplo, content, ¿de acuerdo? Y lo puedo representar por pantalla. De esta forma, aunque si yo no necesito almacenarlo en una variable para representarlo ahora mismo por pantalla, porque esto mismo nos haría exactamente lo mismo, es decir, nos va a dar una salida por pantalla. Si yo grabo esto y lanzo este archivo, fijaos que lo que tengo aquí, voy a hacer esto un poco más grande, voy a volver a lanzarlo otra vez, fijaos que lo que tengo aquí es como una especie de objeto, son dos columnas donde por un lado tengo la referencia del artículo y por otro lado tengo la cantidad, ¿de acuerdo? Es decir, la primera línea ya me la está cogiendo como la cabecera y luego todo él por defecto, ¿de acuerdo? Sin yo indicarle absolutamente nada. Luego, por supuesto, existen propiedades para ignorar la cabecera, para muchísimas cosas dentro de lo que es la configuración de la lectura de un archivo de CSV. Pero en este caso, si dejamos los valores por defecto, él automáticamente ya considera de que la primera línea es la cabecera, ¿de acuerdo? Por tanto, hasta aquí lo tenemos perfecto. Bien, vamos a borrar esto y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear esos objetos de los que os había hablado anteriormente. Y para eso lo que vamos a hacer es iterar por cada una de esas propiedades, o cada una de esas, sí, de esas columnas, bueno, más bien columnas, no, registros, porque realmente las columnas son 2, pero son 5 registros los que queremos, no 10, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues a través de un pipe y luego le ponemos el tanto por ciento, que es el famoso for each, ¿de acuerdo? Este es el comando for each object. De hecho, si nos acercamos hacia él, si os dais cuenta, nos lo pone en color amarillo. ¿Por qué? Porque aquí, gracias a esa extensión que hemos instalado de PowerShell en Visual Studio Code, pues él detecta que este tanto por ciento se puede reemplazar con el nombre del comando, que es for each object. Entonces esto ya a gusto de consumidor, ¿de acuerdo? Si os gusta for each object, ponéis for each object, si no, el tanto por ciento. A mí me gusta más el tanto por ciento, pero sí es verdad que para eliminar esa línea vamos a sustituirlo. Y aquí no os asustéis que os aparezca esta línea porque sencillamente pone que esta variable ha sido asignada pero nunca es usada, entonces nos da esa advertencia por si la queremos eliminar, ¿de acuerdo? Bueno, no la queremos eliminar porque la vamos a utilizar a continuación. Entonces ahora yo voy a recurrir a esta variable $items donde voy a crearle un elemento por cada una de las líneas que contiene este archivo data.csv, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a utilizar un operador combinado que es más igual. A continuación voy a abrir la arroba y con las llaves le estoy indicando a PowerShell que lo que voy a crear aquí va a ser un objeto con las propiedades que le voy a indicar ahora. ¿Y qué propiedades le voy a indicar? Pues le voy a llamar item por un lado del artículo y le voy a decir que sea $_ punto y el nombre de esta columna que yo tengo aquí, que es la que me interpreta concretamente este archivo, este comando import csv. Pues aquí pongo item, ¿de acuerdo? Lo puedo poner en mayúscula, minúscula, me da exactamente igual. A continuación, voy a crear una propiedad más que le voy a llamar stock, stck, ¿de acuerdo? Para que tenga la misma longitud que la otra propiedad y esto quede un poco más bonito. Y voy a hacer exactamente lo mismo, $_ punto, y en este caso la propiedad se llama quantity. De esta forma. Para dejar esto bien y que se quede más claro, voy a poner la primera letra en mayúscula, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que no es necesario. Bien, ya tenemos aquí nuestro objeto creado. Si os dais cuenta, hemos creado un objeto con dos propiedades, que es el artículo y la cantidad. Y luego vamos a añadir posteriormente una propiedad más que va a ser el porcentaje, ¿de acuerdo? El porcentaje de cada uno de los stocks de esos artículos con respecto a la suma total de todos los stocks. Bien,
Si yo ahora saco por pantalla el $items, lo grabo, vamos a hacer la consola un poco más grande y vamos a lanzar la aplicación. Fijaos que lo que yo tengo ahora aquí son pares clave valor, ¿de acuerdo? Esto es como identifica en este caso PowerShell pues el contenido de $items. Entonces por un lado tengo aquí mi propiedad stock y mi propiedad item, mi propiedad stock y mi propiedad item, y así sucesivamente. Y en la columna value yo tengo aquí el valor de la propiedad stock y el valor de la propiedad item, que en este caso es la referencia de nuestro artículo. Y así hasta el artículo 5, que es concretamente el último que contiene el archivo data.csv. ¿De acuerdo? Bien. Yo podría acceder directamente a uno teniendo en cuenta de que items es un array, entonces yo podría, por ejemplo, indexar el elemento 0 y a continuación indicarle una propiedad, ya sea item o stck. Fijaos que ya me aparecen aquí item y stck y muchas otras propiedades, por ejemplo keys para obtener las claves, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso no vamos a utilizar eso, sino que sencillamente voy a darle aquí a item, fijaos, grabo, y yo sé que por consola me debería aparecer ART1, que es la referencia correspondiente al artículo 1, y aquí me parece ART1. Esto luego vamos a iterar por ello para ir generando los data points, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos leído nuestro archivo. Lo siguiente que tengo que calcular es el total de toda la suma de las propiedades quantity de cada uno de los elementos que contiene el array items. ¿Y cómo hago eso? Pues de una manera muy sencilla. Fijaos, vamos a crear una variable que le llame total. Y a continuación, yo lo que voy a hacer es sacar todas las propiedades stck de items. ¿Y cómo hago eso? De esta manera tan sencilla. Ahora mismo total contendría todas las propiedades, todos los valores de las propiedades de la propiedad stck de cada uno de los elementos de items. De hecho, si yo imprimo $total por pantalla, grabamos aquí, lanzamos nuestra aplicación, fijaos que me salen los stocks, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como si dijéramos que $total ahora mismo es un array cuyas posiciones contienen concretamente las propiedades stck de cada uno de los artículos que tenemos en el archivo data.csv. Perfecto, una vez que tenemos esto, entonces yo puedo iterar por cada uno de esos artículos, ¿de acuerdo? Bueno, más bien stocks en este caso, a través de un for each, por supuesto, y decirle hacer cálculos con ello, pero no es eso lo que voy a hacer, porque el comando que voy a utilizar ahora ya me hace eso. Entonces yo voy a utilizar el measure, que puedo utilizar el contraído, que en este caso es este, aunque ya me lo subraya en color amarillo porque realmente pues es measure object, pero en este caso voy a dejarlo así y voy a decirle la propiedad -sum, ¿de acuerdo? Pero fijaos que si yo imprimo esto exclusivamente, el comando measure me devuelve una serie de propiedades que no se corresponden exactamente con la suma, aunque realmente calculadas solo va a haber dos. Lo vais a ver ahora. Si yo lanzo mi aplicación, fijaos que me aparece aquí count, en este caso son 5 elementos. Podría calcular el promedio, en vez de indicarle aquí sum, pues poner el average, o incluso añadirle aquí como cálculo adicional el average, ¿de acuerdo? Entonces lanzamos y fijaos que yo tengo aquí el promedio y la suma. El valor máximo de ese conjunto de datos que le estoy poniendo, el mínimo, la desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, realmente a mí lo único que me interesa es la suma. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que encerrar esto entre paréntesis y tengo que indicarle que la propiedad sum, que me devuelva nada más que la propiedad sum. Y ahora sí lo asigno a la variable total. De esta forma, si yo imprimo la variable total en consola, al ejecutar mi script, automáticamente me sale el valor de 33.561. Podríamos comprobar si eso es correcto sumando directamente, aprovechando que la consola es de PowerShell, pues podríamos hacer esto, 12.637 más 8.100, que bueno, lo tengo aquí, pero el tab no me funciona, no sé por qué. No sé por qué le doy a tab y no sé cómo. Si alguien sabe cómo hacer que esto se complete, pues que me lo ponga por ahí por los comentarios, porque yo por más que le dé a tab, a mayus tab, a shift tab, a control tab, a alt tab, lo que sea, pues no me completa, no me llega a completar. Entonces no sé si es problema de mi teclado, que es un poco especial, o realmente pues no sé, como que no funciona eso. Le doy a intro y fijaos que la cantidad es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Ya os digo, como la consola estaba en PowerShell, pues esto suma sin ningún tipo de problema, a diferencia de estas en CMD. En CMD esto no funciona, ¿de acuerdo? Ya tendremos que utilizar la sintaxis característica de CMD. Bien, perfecto. Hasta ahora lo estamos haciendo bien. Por tanto, yo ya tengo mi total y esto no me gusta aquí, así que vamos a sustituirlo por el measure object. Perfecto. Bien,
Una vez que tenemos esto, entonces ahora ya nos tenemos que meter en materia de crear objetos de .NET. ¿Y cuál va a ser el primero que vamos a crear? Bueno, pues nuestro gráfico, es decir, el chart. Y así le vamos a llamar. Le vamos a llamar chart. Y entonces ahora podemos, para crear un objeto en PowerShell podemos hacerlo de varias formas. Podemos utilizar el comando newObject o podemos hacer la sintaxis tan característica de los lenguajes de programación de nivel de alto nivel como C#, como Java, etcétera, con su constructor, con su tal. Lo vamos a hacer, pero eso lo vamos a hacer a posteriori, en otra línea de código donde digamos que tendremos que incluir una instancia de un objeto dentro de una colección que se llama chart areas, que será nada, la línea próxima a esta, básicamente. Entonces, fijaos, vamos a utilizar el new object, este concretamente, y ahora le vamos a decir qué es lo que queremos construir. Bueno, pues yo quiero construir system.windows.forms, por suerte me completa, y a continuación vamos a ponerle el data visualization.charting.chart, ¿de acuerdo? Esto sí que es un poco complicado seguir todo esto porque, claro, tienes que conocer los espacios de nombre y las clases a las cuales pertenece esto. Bueno, los espacios de nombre siempre van primeros, por ejemplo, System, Windows, Forms, Data Visualization, Charting y por último ya la clase final que es Chart, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, el comando newObject ya nos va a crear una instancia de este objeto. Sin embargo, la particularidad que tiene este CMDLET es que con un argumento adicional que se llama property, nosotros podemos incluirle un objeto con esta sintaxis, con la arroba y luego abrimos llaves y cerramos. Podemos incluir aquí las propiedades. Y las propiedades más importantes de un objeto de tipo chart pues son las dimensiones de ese objeto. Entonces podemos ponerle width y, por ejemplo, vamos a ponerle un tamaño de 400 y a continuación vamos a ponerle la altura, que en este caso le vamos a poner 300, ¿de acuerdo? Si queréis estas dos propiedades dejarlas en una única línea, lo único que tendréis que hacer sería poner un punto y coma aquí y dejarlas de esta forma, ¿de acuerdo? Yo en este caso me gusta esta estructura en dos líneas, por tanto lo voy a dejar así. Bien, una vez que ya tenemos creada la instancia del objeto chart, entonces tenemos que crear un objeto adicional y asignárselo a este objeto, es decir, incluirlo dentro de una colección que se llama chart areas. Entonces vamos a recurrir a esta instancia de chart y a continuación vamos a escribir aquí chart areas. Fijaos que ya nos aparece chart areas, realmente es una colección de objetos y como queremos añadirle un chart area que vamos a crear a continuación, lo que tenemos que utilizar es el método add, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de este método pasarle la instancia del objeto de tipo chart area. Realmente el objeto de tipo chart area es el más importante porque es donde nosotros vamos a crear en su colección de data points todos los puntos de representación del gráfico circular, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. A ver, realmente yo entiendo que esto puede ser un poco complicado porque hay que conocer toda la estructura de estos tipos de objetos, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso lo tenéis en la documentación oficial de Microsoft, de la página que habla básicamente de .NET, ¿de acuerdo? Porque todo esto son clases de .NET. Y entiendo que esta estructura puede ser un poco complicada, pero es la estructura que ha desarrollado Microsoft para hacer este tipo de gráficos. Entonces no nos podemos saltar ningún paso y tenemos que seguir de paso a paso cada uno de estos detalles, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí voy a utilizar el segundo método para crear instancias en PowerShell y es utilizando sencillamente los corchetes, indicando qué clase voy a instanciar y luego haciendo referencia al constructor que lo obtendremos como si fuera un método estático que ya os expliqué antes, ¿de acuerdo? Con el loadWithPartialName es un método estático de esta clase. Bueno, pues el constructor realmente no es un método estático, pero con ese operador vamos a poder realmente hacer la llamada, ¿de acuerdo? ¿Qué clase vamos a llamar aquí? Bueno, pues vamos a llamar System. Bueno, hay que tener en cuenta de no borrar, eso es, System.windows.forms.data visualization, que tenemos la suerte de que nos aparece aquí, .charting.chart, pero en este caso área, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos esto así, entonces ahora sí que ponemos el operador de dos puntos y fijaos, este archivo yo ya no lo necesito porque ya os expliqué el contenido y cómo hemos extraído cada uno de los artículos que están contenidos en él, por tanto lo cierro y entonces aquí debería aparecerme un new, pero no aparece. Bueno, pues lo creo yo. De esta manera yo estoy creando una instancia de este objeto
que a su vez le paso como parámetro al método add de esta colección chart areas correspondiente a este objeto de tipo chart, ¿de acuerdo? Que a su vez hemos creado en las líneas anteriores. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es crear una serie. La serie realmente es una colección, al igual que chart areas, es una colección del objeto chart, ¿de acuerdo? Entonces, escribimos $chart.series y aquí es imprescindible darle un nombre a esta colección. Por tanto, utilizamos el método add y a continuación vamos a darle el nombre que le vamos a asignar a esta serie, ¿de acuerdo? Es muy importante porque luego vamos a hacer referencia a ella como si fuera la clave precisamente de ese elemento, de esa colección de series que acabamos de crear o que estamos creando ahora. Entonces yo voy a llamarle stocks, por ejemplo. Sin embargo, esta línea, cuando se ejecuta en PowerShell, nos devuelve información. Nos devuelve información que realmente pues, no queremos que aparezca por pantalla. Nos pasa exactamente lo mismo que habíamos hecho cuando creamos aquí, cuando cargamos estas clases o estos espacios de nombre con clases, con bueno, esta paquetería, vamos a llamarla así. Cuando la creamos aquí, con este método, realmente nos devuelve información pues, de que dónde está la localización del archivo y otras dos propiedades más. Entonces, para eliminar esa salida por consola utilizábamos el void. Bueno, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, porque yo no quiero que cuando ejecute esta aplicación me aparezca nada por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces pongo void y de esta manera ya tengo solucionada este pequeño contratiempo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos todo esto creado, vamos a la parte más importante, que es crear los objetos data point. Y para crear esos objetos, nosotros lo que vamos a hacer es iterar nuestro array items. Y lo vamos a iterar, por supuesto, con un bucle for each. Entonces, la primera parte es calcular la parte porcentual o la proporción, digamos, en porcentaje de cada uno de esos artículos con respecto al total. Entonces, para ello vamos a crear una propiedad nueva dentro de este objeto, es decir, dentro del objeto item o cada uno de los objetos, vamos a crear una nueva propiedad que se llame percent, ¿de acuerdo? De esta forma. ¿Y qué le vamos a asignar a esta propiedad? Bueno, pues vamos a coger el stock, stck, lo vamos a dividir entre $total y lo vamos a multiplicar por 100. De esta manera yo ya tengo el tanto por ciento de cada una de esas propiedades, de los artículos que hay contenidos en el array items, ¿de acuerdo? Es decir, yo estoy por cada uno de los objetos que pasan a través del pipe realmente pasa toda la matriz, es decir, todo el array que contiene items, con sus objetos en cada uno de los elementos contenidos en él, ¿de acuerdo? El problema es que el for each lo que va a hacer es iterar por cada uno de ellos uno a uno. Entonces, en el primer objeto que viene aquí, en esta variable, que esta variable es la misma que si utilizáramos $psitem, ¿de acuerdo? No sé si aparece por aquí, esta, es exactamente lo mismo. Digamos que el $subguión es un alias de esta variable, de psitem. Bien, una vez que tenemos en este viene el primer objeto que está almacenado en el array items. Entonces yo voy a crearle una nueva propiedad y para crearle una nueva propiedad pues hago referencia a ella, .percent, le doy un nombre y le asigno un valor, ¿de acuerdo? Entonces si yo ahora imprimiera aquí $items, vais a ver que contiene una nueva propiedad. Grabamos y fijaos, si yo ahora ejecuto, vamos a borrar esto, si yo ahora pongo .index ps1, le doy y fijaos que por pantalla, además de las propiedades que tenía antes, que eran item y stck, que es el stock correspondiente a esta referencia, ahora me visualiza otra propiedad más que es percent. Es decir, este stock, desde el punto de vista con respecto al total, le corresponde un 24%, ¿de acuerdo? Naturalmente, al que contiene este primero, que contiene 12.637, pues le corresponde el mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque habíamos ordenado este archivo de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Perfecto. Podemos hacer una cosa aquí. Podemos pasarle a items.percent, podemos pasarle el measure, dicho así en español, measure, que esto suena a me la suda, pero no, measure, y a continuación decirle sum. Aquí me debería dar al menos un 100, ¿de acuerdo? O 100 con algo, pero bueno, debería dar 100 porque realmente no estamos... este valor de aquí, como visteis en la impresión de antes, da muchos decimales. Entonces, bueno, al final va a salir un 100
y fijaos que sale concretamente el 100, ¿de acuerdo? Por tanto, los porcentajes lo estamos haciendo bien, porque yo lo que quiero obtener es el 100% en el caso de que sume los porcentajes, todos los porcentajes contenidos en ese array, ¿de acuerdo? Bien. Bien, una vez que tenemos el total ya calculado, perdón, el porcentaje de cada uno de los artículos calculado, lo que tenemos que crear son los puntos de datos, es decir, los data points. Entonces vamos a llamarla dPoint de esta forma y aquí vamos a crear una instancia de un objeto, new object, y en este caso ese objeto es system.windows.forms.data visualization, como veis se repite bastante todo esto, .charting.dataPoint, ¿de acuerdo? ¿Y qué me pide, qué parámetros me pide este data point? Bueno, pues me pide el valor de x y el valor de y, así de sencillo. En una gráfica circular el valor de x no tiene mucho sentido, por tanto le vamos a pasar 0, pero sí así el valor de y. Y en el valor de y lo que le vamos a pasar es concretamente esta variable de percent que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos calculada, pues se la pasamos a este nuevo objeto para que segmente ese tanto por ciento en una gráfica circular, ¿de acuerdo? En este caso pues tendría de un color determinado que si no se lo indicamos nosotros él lo va a especificar por defecto, tendría un segmento del 37%, tendría otro del 20 y tantos, tendría otro del siguiente valor y así sucesivamente con todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es concretamente este valor de aquí el que le estamos pasando, que es el eValue. Aquí tenemos el xValue, que en este caso le ponemos 0, y aquí tenemos el eValue, que es el porcentaje que se corresponde con cada uno de los artículos que tenemos en nuestro array items, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, vamos a pasarle alguna propiedad. Por tanto, vamos a abrir aquí nuestro objeto y la propiedad que le vamos a pasar es axis label. Axis label realmente va a representar la información tanto en la leyenda como en el interior de cada uno de los segmentos de la gráfica circular. Ya depende de nosotros qué parte queremos, si queremos mantener esa información dentro de los segmentos o queremos sencillamente visualizar esa información en la leyenda y que no aparezca en el gráfico. Eso ya depende de nosotros, al igual que el contenido de aquí. Entonces el contenido de aquí va a ser $, y yo voy a poner el nombre del artículo, item, que como es una propiedad, fijaos que aquí me pone esto en rojo y no me lo detecta como una variable. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente, lo encierro así, entre paréntesis, precedidos del $, ¿de acuerdo? A continuación pongo los dos puntos y vuelvo a hacer exactamente lo mismo porque voy a ponerle otra propiedad que en este caso va a ser el STCK, que es el stock correspondiente a ese artículo. Bien, esto va a ser lo que va a aparecer también en la leyenda, ¿de acuerdo? Por tanto, esto organizarlo bien porque es bastante importante que ese texto sea algo coherente tanto en la leyenda como en el contenido de cada segmento, ¿de acuerdo? Que se puede modificar. Bien. Y ya por último lo que tenemos que hacer es incluírselo al chart.series, es decir, en la serie que acabamos de crear, que ¿cómo le llamamos? Pues le habíamos llamado stocks. Pues tenemos que hacer stocks.points, es decir, es una colección de puntos.add. ¿Y qué le añadimos aquí? Bueno, pues concretamente el $, de point que acabamos de crear. Como veis esto, a ver, si estáis acostumbrados a trabajar en .NET, pues estáis acostumbrados a trabajar con colecciones. Seguro que for.controls la conocéis, que es la colección de todos los controles que contiene una ventana de Windows, botones, cajas de texto, etiquetas, lo que sea. Pues esto viene a ser igual, lo que pasa es que un poco más orientado hacia gráficos, ¿de acuerdo? Que si no estamos acostumbrados a trabajar con gráficos, pues claro, un data point nos sonará a chino, al igual que una serie o que un chart area o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero realmente la sintaxis es muy sencilla, es decir, dentro de series hacemos referencia a la clave que nos corresponde, es decir, la que queramos, porque podemos crear más series, al igual que podemos crear más data points y hacer comparaciones o comparativas de unos gráficos con otros, ¿de acuerdo? Luego, esta clave de esta colección pues contiene a su vez otra colección que en este caso es de puntos y con el método add lo que estamos haciendo es añadiendo los puntos que estamos creando. Como estamos iterando el array items, sí, bueno, es una matriz, no deja de ser una matriz, pero en el lenguaje, en el argot informático se llama array, o lo conocemos como array, porque
básicamente toda la literatura informática viene como array, pero realmente se le ha llamado, antiguamente cuando yo estudiaba, se le llamaba tupla, se le llamaba array, se le llamaba matriz, se le llamaba arreglo. Había cientos de cosas. Con la aparición de los nuevos lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que ya diferencia entre lo que es una tupla, entre lo que es una lista, entre lo que es un diccionario, ahora ya son cosas diferentes. Antiguamente un array, que era el único elemento así que pues de colección, ¿no?, que existía, realmente el mismo término se utilizaba para definirlo. Había libros que le llamaban tupla, otros arreglo, otros array, otros matriz, en fin, exactamente lo mismo. Aunque sí es cierto que el término de matriz se asocia más a lo que es una matriz multidimensional, ¿de acuerdo? Cuando es una matriz que tiene varias filas y varias columnas. Normalmente una matriz de una dimensión, hay algunos lenguajes de programación como R, por ejemplo, que le denominan vector. Pero sí es cierto que en mucha literatura de libros que haya por ahí, también vector se le llama a un array de una sola dimensión, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso va cambiando como cambia todo. Se va actualizando y va evolucionando y adaptando a la sintaxis de los nuevos lenguajes. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestros puntos creados, un punto por cada elemento contenido en el array items, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es especificar qué tipo de gráfico vamos a representar. Y en este caso el gráfico que vamos a representar va a ser de tipo donut, porque son los segmentos y es así como le llama. No obstante, os indicaré ahora en la página web en la que podéis obtener realmente los tipos de gráficos que podéis crear, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la información sea coherente, ¿de acuerdo? Porque es muy importante, no podemos utilizar, por ejemplo, un solo eje si vamos a utilizar, por ejemplo, una gráfica de acumulados o de muchas otras historias que necesitan más de un valor, ¿de acuerdo? Necesitamos tener una información coherente con el tipo de gráfico que vamos a utilizar. En este caso, como vamos a utilizar el tipo donut, que es compatible con el tipo de pie, bueno, se llama pew o pie o pi o como cojones se diga. También tenemos el gráfico de barras, que sería bar, y así sucesivamente hay muchos, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros vamos a crear entonces, vamos a indicárselo a través de una numeración. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, primeramente accedemos a nuestro objeto chart. Luego a continuación vamos a nuestra serie, es decir, la serie que hemos creado. Como veis, esta serie es más importante de lo que inicialmente parecía, ¿de acuerdo? Porque siempre tenemos que hacer referencia a ella. Le hemos llamado stocks. Luego accedemos a .chartType, que nos aparece aquí. Y aquí dentro de partType tenemos que acceder a una numeración. Esa numeración viene en system.windows.forms.datavisualization.charting. Nos aparece por aquí. .series, a ver si me aparece por aquí, series, no aparece, no, perdón, es que tengo que poner, no, charting, sí, series chart, a ver, no me aparece, chart type, bueno, no lo coge, pero, vale, porque puse 2 puntos, puede ser, a ver, series chart type, bueno, es esa, de acuerdo, esa propiedad, aunque no aparece, no sé por qué no aparece, porque siempre aparecía, ahora no aparece, y 2 puntos, y el problema es que aquí no nos aparecen todas esas. Entonces, bueno, esta concretamente se llama doug nut, de esta forma. Doug, a ver, doug, terminado en T, de esta forma. ¿De dónde extraigo yo todos estos valores? Bueno, pues mira, copiáis esto, tal cual, os vais a un navegador y lo pegáis aquí. Le dais a intro y fijaos, os lleva a la página de Microsoft, evidentemente, que existe en Windows, bueno, concretamente a esta parte de aquí, Series Chart Type, enumeración. Picamos aquí y aquí vamos a tener una tabla donde vemos todos los elementos de esa numeración. Concretamente el que a mí me interesaba era, a ver, está aquí, donut, que es el que representa pues tipo de gráfico de anillos, ¿de acuerdo? Pero tenéis tipo de gráficos de columna, tipo de gráficos de vela japonesa, bueno, este debe ser triangular o algo de esto, no sé exactamente, el de burbujas, el de barras, tenéis puntos, pies, en fin, yo casi los probé, diría que casi todos, para ver qué representación gráfica tenían, pero la verdad es que no me acuerdo, salvo de los estándar, que siempre son barras y gráficas circulares o lineales. La verdad es que el resto, bueno, son variaciones, muchas veces son hasta estupideces, porque si nos basamos en los gráficos que hay en componentes que se han desarrollado para Power BI, hay gráficos hasta de pececitos y de chorradas que dices tú, a ver, yo cómo voy a mostrar un gráfico de estos en una reunión empresarial
y pongo allí pececitos. La verdad es que fliparían, ¿no? Si vieran los pececitos. Seguro que habría alguien que le haría gracia. A mí ni gota, sinceramente, pero bueno. Entonces copiamos donut y sencillamente lo pegáis aquí. Lo pegáis aquí, así de sencillo. Y ya tenemos nuestro tipo de gráfico especificado, ¿de acuerdo? Luego vais a ver cómo cambiando aquí el tipo pues nos va cambiando. Si ponéis un pie o si ponéis un bar o si ponéis un line o lo pongáis lo que pongáis, pues bueno, sale la representación correspondiente. Ya os digo, siempre y cuando los datos que estáis pasando sean coherentes con el tipo de gráfico. Hay tipos de gráficos que necesitan más ejes o más datos y hay otros, como por ejemplo estos que son casi de representación porcentual, que no necesitan tantos datos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esa parte hecho, ahora yo podría especificarle aquí que $chart, fijaos, voy a utilizar .series, voy a volver a utilizar stocks y ahora voy a utilizar una segunda clave que en este caso se llama pie label style y la voy a poner disabled. La vamos a desactivar. ¿Esto qué me desactiva? Pues me desactiva que en los segmentos de la gráfica circular aparezca el contenido de axis label. Entonces podéis ponerlo o podéis desactivarlo. A mí no me gusta y por tanto lo desactivo. Pero a quien le guste, pues sencillamente pone aquí en Ablet o omite esto. Omites esto y con omitir esta parte, automáticamente eso por defecto en la gráfica va a aparecer, ¿de acuerdo? Porque es una parametrización por defecto que tiene el propio componente. Perfecto. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que crear es una leyenda. Entonces, hacemos legend y tenemos que crear un nuevo objeto con new object, ¿de acuerdo? New object, ¿y a qué tenemos que acceder? Pues assistant.windows.forms.datavisualization, a ver si me aparece por aquí, sí, .charting y .legend. Con esto y una propiedad que le vamos a poner ahora, que en este caso va a ser un nombre, y nosotros le vamos a poner, por ejemplo, leyenda. Me da exactamente igual. Le podéis poner lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, esa leyenda una vez creada yo tengo que asignársela a alguien. ¿A quién? A chart, perdón. Chart. Existe otra colección que se llama legends y con el método add lo que voy a asignarle es la leyenda que acabo de crear. Y ahora puedo hacer más cosas con esa leyenda. Bueno, realmente con esa leyenda no, con ese elemento de esa leyenda. Fijaos porque yo voy a chart.legends y aquí le digo la leyenda que acabo de crear, que bueno, puedo utilizar doble comilla o simple comilla, me da exactamente igual, porque me gusta la doble comilla, pero podéis utilizar también la comilla. Y hago referencia a ella por leyenda. Y entonces ahora tengo un montón de propiedades que me salen aquí, alineación, color de fondo, bueno, lo típico, podéis investigar. Lo normal sería ponerle un título y que en este caso ponga, por ejemplo, top 5 items, ¿de acuerdo? De esta forma, cualquier cosa, lo que queráis. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a añadirle un título a nuestra gráfica. Entonces vamos a poner chart, que esto podríamos haberlo hecho ya antes. Existe una colección también de titles.add y aquí yo le tengo que poner el nombre de esa gráfica. Pues bueno, puedo poner lo mismo, top 5 stock artículos, por ejemplo, de esta forma. Y esta cadena de texto va a ser lo que va a aparecer en nuestra gráfica como título del gráfico, independiente de lo que es el propio título de la ventana, ¿de acuerdo? El título de la ventana es un objeto diferente y el título del artículo pues es una propiedad que se corresponde con otro objeto diferente a lo que es el form en sí, ¿de acuerdo? Porque el form pues toca crearlo y por supuesto pues habrá que asignarle alguna propiedad e incluir en la colección controls el objeto que acabamos de crear, porque básicamente lo que acabamos de crear ahora, resumiendo un poco y sintetizando todo esto mucho, bueno, la parte de lectura y todo eso creo que quedó perfectamente claro, pero fijaos que lo que hemos creado es un objeto chart, ¿de acuerdo? Y le hemos dado unas dimensiones de 400 de ancho por 300 de ancho, de alto. Luego nos obliga a crear un chart area, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un chart area y a chart tenemos que crear también lo que se conoce como serie, ¿de acuerdo? Y darle un nombre. Es importante que cuando añadimos nosotros este componente, es decir, esa serie, le tenemos que dar un nombre. Luego lo que hacemos es iterar por todas las propiedades del array items y entonces lo que vamos creando es un objeto data point. Este objeto data point, a su vez,
aplicándole asignándole determinadas propiedades y por supuesto en el propio método de creación, que esto es el constructor, porque recordemos que estamos utilizando newObject. En el caso de que no utilizáramos newObject, pues tendríamos que hacer esto, encerrarlo entre corchetes y poner dos puntos new, y a ese método new, que es el constructor, realmente tendríamos que pasarle estos dos argumentos, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que esta forma que estamos utilizando aquí con el cmdlet newObject pues omite la utilización del método new, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo lleva implícito en el propio comando. Y luego le asignamos esta propiedad de axis level, que va a ser la misma que va a aparecer aquí en leyenda, ¿de acuerdo? Si nosotros no lo cambiamos va a ser exactamente lo mismo. Por supuesto, cada uno de estos puntos que estamos asignando tenemos que incluirlo dentro de la colección points de la clave que hemos creado anteriormente dentro de la colección series, ¿de acuerdo? Luego modificamos algunas propiedades de nuestra serie, en este caso pues el tipo de gráfico que vamos a visualizar, que en este caso va a ser de tipo donut, es decir, la gráfica circular segmentada, y por supuesto modificamos alguna propiedad más, como por ejemplo el viewLabel style, que lo hemos desactivado, ¿vale? Que os vuelvo a insistir en esto, en que esto es el contenido del texto que aparecería dentro de cada uno de los segmentos. Creamos una leyenda, le asignamos un nombre y luego esta leyenda, pues obviamente tenemos que incluirla dentro de la colección Legends de nuestro objeto chart, y ya por último le ponemos un título. O podemos acceder a todas las propiedades, como visteis son muchísimas propiedades las que nos da esta colección de leyenda, ¿de acuerdo? La alineación, el fondo de color, el tipo de fuente, en fin, podemos hacer muchísimas variaciones de propiedades. Ya por último asignamos un título, que bueno, esto podríamos haberlo hecho desde el principio, pero bueno, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque todo esto se crea en línea. Lo que hacemos es asignar un título, y este título pues lo añadimos también a una nueva colección que se llama Titles. ¿Por qué? Porque este chart puede tener varios chart areas y cada uno de ellos pues asignarle un tipo de título diferente. Bien, una vez que tenemos eso, por cierto, se me ha olvidado una cosa, porque al añadirle aquí un título resulta de que nos aparece por consola cosas raras. Entonces, como no queremos que nos aparezca nada, pues volvemos a castear ahí con void, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo único que nos queda es crear el formulario. Yo le voy a llamar form por convenio, y a continuación vamos a utilizar el newObject para crear un system.windows.forms, ¿de acuerdo? Que en este caso nos quedamos ahí, .form, que va a ser el objeto que vamos a crear. En espacios de nombre nos quedaríamos en forms, y luego ya utilizaríamos el form como objeto para instanciar. Y con property, aquí sí le vamos a asignar varias propiedades. Por ejemplo, vamos a ponerle un título, que en este caso pues ha cambiado la propiedad, no es title sino es text, y en este text vamos a poner, por ejemplo, estadística, artículos con más stock, ¿de acuerdo? Cualquiera, podéis poner cualquier título. Vamos a ponerle un ancho, por ejemplo, de 400 también, como la gráfica, y vamos a ponerle un alto, que en este caso va a ser de 340, ¿de acuerdo? Un poco más que la gráfica, porque la gráfica tiene la leyenda, entonces vamos a incluirle. Y por supuesto un icono, ¿de acuerdo? Podemos cambiarle un icono, a ver, podemos poner infinidad de propiedades, porque daos cuenta que ahora lo que estamos creando es la instancia de lo que es la ventana de Windows, ¿de acuerdo? Que le llama form, pero realmente es un objeto window, pero digamos que le llama form, se llama form. Lo que vamos a crear es un objeto system.drawing.icon. De esta manera, y por supuesto aquí new, y dentro del constructor pues le ponemos, por ejemplo, el icono que teníamos por ahí, que si no recuerdo mal se llamaba mi.icon, porque soy yo, es una foto mía. Entonces, bueno, quiero salir ahí porque soy un egocéntrico de mierda, y le ponemos aquí icon, ¿de acuerdo? Es decir, soy yo.icon. Si ponéis un JPG, un PNG, tal, no funciona, ¿de acuerdo? Os daría un error. Ya os lo digo porque seguramente vais a probar. Tiene que ser .ico, si no, no funciona. Bien, por último, vamos entonces ya a representar, es decir, vamos a añadir en la colección controles del formulario, vamos a añadir nuestro chart. Esto es así de sencillo. Si hubiéramos creado un botón, pues añadiríamos el botón. Si hubiéramos creado una etiqueta, un textbox, lo que fuera, pues un grid, cualquier componente visual que pueda
ser incluido en una ventana, tenemos siempre que añadirlo en nuestra colección de controls, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra no, porque realmente es del formulario. Y luego ya por último, pues vamos a hacer dos pasos para hacer que esto abra como si fuera un diálogo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizamos el método addShown y le incluimos aquí como un objeto nuestro form.activate, ¿de acuerdo? Es decir, que esté activo con el método activate. Y ya por último, pues lo que hacemos es .form.show diálogo. A ver si me aparece por aquí, perfecto, show diálogo. Listo, ya lo tenemos ahí. Y por cierto, aquí es form de esta forma. Bien, una vez que tenemos todo esto creado, ahora si yo lanzo el script, en teoría no debería haber ningún tipo de problema. Entonces vamos a ver, bueno, perdón, aquí es esta bombillita, reemplazarlo por el for each y vamos a grabar, vamos a ver qué es lo que pasa. Le llamé index ps1, damos a intro y fijaos, nos está dando un error porque probablemente aquí me equivoqué en algo. No puedo encontrar windows.forms, vale, aquí me equivoqué, ¿de acuerdo? No es forms, sino es forms. Bueno, esto no pasa nada porque nos vamos aquí donde es la línea 31, dice 31 forms, correcto. Esto está mal, es forms. Grabamos y fijaos que aquí salió algo, bueno, sale esto, claro, porque aquí realmente donde falla, donde le indicaba el donut y salió por defecto las barras, ¿de acuerdo? Lo voy a cerrar, grabo y lo vuelvo a lanzar. Y entonces ahora sí que sale mi gráfico perfecto, de acuerdo con cada uno de los segmentos asignados a la parte proporcional con respecto a la suma total de stocks de cada uno de los artículos, ¿de acuerdo? Como veis, el rojo se corresponde con el artículo 3, pero el azul, que es el que tiene un 37%, habíamos calculado, que se corresponde con el artículo 1, que es el que mayor stock tiene, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasaría si yo voy aquí a... Vamos a reducir esto un poquito. Voy aquí a ver dónde lo había puesto. Aquí. Y pongo esto en applet o sencillamente lo comento, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a poner la propiedad en applet. Guardo. Y si vuelvo a lanzar mi aplicación, fijaos que ahora me pone esta parte de la leyenda, me la pone en cada uno de los gráficos, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podríamos poner algo diferente a lo que se pone aquí. Sencillamente accediendo a lo que es la parte de leyendas y tiene una colección de, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero es una colección con los artículos, de forma que yo puedo cambiarle la leyenda, los textos de la leyenda a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Como veis, a la leyenda también le hemos puesto un título, por defecto no pone nada. Fijaos, si yo voy aquí a esta leyenda, esto, y esto pues bueno, cojo y lo comento directamente poniendo aquí el, bueno, ahora me lo he cargado, poniendo aquí esto. Me vengo aquí, lanzo otra vez el programito y fijaos que no aparece ningún título, ¿de acuerdo? Es decir, es opcional el título. Por defecto no lo pone. Tenéis que atacar esta propiedad para ponerlo, ¿de acuerdo? Al igual que por defecto, él sí que me pone el contenido de cada uno de los segmentos, pero a mí personalmente no me gusta y por tanto voy a volver a desactivarlo. Vamos a poner disable, perfecto. Y esto le voy a dar un título. Lanzamos y aquí tenemos nuestro gráfico. Como veis, mi foto chiquitita, aquí habría que poner un icono que se correspondiera, pues, bueno, algo lógico a lo que estamos diseñando. Y por supuesto veis que la diferencia que hay entre lo que es el título de la ventana y el título de lo que es el gráfico. Este gráfico pues lo podemos cambiar. Fijaos, si yo voy aquí a esta enumeración que no recuerdo dónde, a ver dónde la pusimos, aquí, donut. Pues si yo aquí pongo pi o pie o pi o la madre que lo parió, lo lanzamos y fijaos que aquí ahora me sale un gráfico completamente diferente. Puedo poner line y de esta forma pues bueno, me saldrá un gráfico con líneas y naturalmente pues podríamos indagar por las propiedades para poder modificar las líneas verticales, darle algo más de grueso. Bueno, yo eso la verdad que no lo tengo ahora mismo aquí para enseñároslo, pero sería pues acceder a las propiedades del chart de forma, bueno, más bien de series stocks, en este caso de stocks que le hemos llamado así, para ver cómo podríamos modificar el grosor de la línea, eliminar, por ejemplo, las líneas estas de los ejes, que esto sería con axis, eliminar pues la parte horizontal y la vertical y en fin, pues hacer diferentes. Si ponemos aquí bar,
pues nos pasaría más de lo mismo, es decir, nos saldría barras. En este caso, fijaos que salen barras horizontales, pero si nos vamos aquí dice tipo de gráficos de barras. Bueno, no sé por qué salen, realmente no sé por qué salen horizontales, porque deberían salir tipo de gráfico de barras, de diagrama de caja. A ver, boxplot, qué es lo que hace exactamente. Bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos a poner aquí boxplot. Que bueno, nos aparecerá cualquier otro tipo de gráfico. Bueno, pues esto sí, vale, muy guapo, pero son líneas. Realmente no. Bueno, deberían ser cajas, pero no sé por qué salen líneas. Bueno, en fin, sería cuestión de, ya os digo, de indagar mucho en las propiedades de todos estos objetos, porque cada gráfico, en función de la cantidad de datos que le estemos pasando, pues puede ser que muchas veces salgan cosas raras porque no se corresponde realmente con esa información que le estamos pasando. Fijaos, aquí sí que hay el de column, el de barra parece que aparecen, pero si pasamos este de column, que creo que es el que él tiene por defecto, si no le indicamos nada, y lanzamos, aquí aparece el de barras, que es el de toda la vida, ¿de acuerdo? De columns, que si no le indicamos aquí nada, que antes que nos dio error por lo de la identificación del espacio de nombres, si esto lo comentamos, por defecto él pone el de barras, ¿de acuerdo? Entonces esto ya depende del gráfico que nos guste, pero ahí tenemos una representación gráfica de una documentación que hemos extraído de una base de datos, que en este caso, bueno, fue un CSV que yo metí directamente a mano, pero que sí que la información es correcta, porque es esa, pero como era poco texto, pues no quise exportar el CSV directamente a la base de datos y directamente lo creé yo a mano, ¿de acuerdo? Porque además de la base de datos me salían las denominaciones de los artículos y la leyenda que yo quería, que era concatenar, bueno, aquí no aparece, pero si vamos de nuevo al donut, vamos a poner aquí control Z, porque lo de donut, eso es dognut, bueno, parece alemán, más que inglés. Si os dais cuenta, aquí aparece artículo 1, artículo 2 así, y sin embargo las referencias como eran de diferente longitud, esto hacía, había un desmadre aquí de mezclas de textos, tal. Entonces, bueno, yo quería esta cuadratura, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las referencias de artículo tuvieran exactamente el mismo número de caracteres y se viera de esta forma. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Yo espero que os haya gustado. Como veis, PowerShell tiene muchísimo potencial, no solo para hacer esto, sino que crearé algún vídeo más en el que haremos una aplicación mucho más interesante, pues por ejemplo añadiendo botones, añadiendo cajas de texto. Es más, podemos utilizar código de César directamente para poder instanciarlo, y no solo de César, sino también de Windows Forms, pero también de la otra variante que tiene para crear interfaces gráficos, que no recuerdo, era WMF o algo así, Windows Foundation, no sé qué, algo de esto, donde es código parecido a HTML o XML. Bueno, pues ese código se puede utilizar también para crear interfaces de estos, con, por supuesto, unos CMDLETs correspondientes donde creamos una cadena con todo ese código, al igual que podría ser César, y directamente se lo pasemos a ese CMDLET, y ese CMDLET se encarga de visualizar y de crear todas las instancias necesarias en función del código que nosotros hayamos metido en esa variable, ¿de acuerdo? Una auténtica pasada. Realmente PowerShell es una auténtica gozada si lo conocéis bien. Pues aquí lo dejamos, así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.